Buenos días, les saluda Norquis Hurtado. Soy ingeniero industrial, especialista en sistemas de gestión de calidad. En esta oportunidad quiero conversar un poco con ustedes sobre lo que son las no conformidades y las acciones correctivas. Iniciamos con una pequeña definición de lo que es una no conformidad potencial. Una no conformidad potencial es un posible incumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de calidad, normativa e inclusive sobre algún servicio en específico. La corrección es una actividad que se aplica de manera inmediata para eliminar el problema detectado, y tenemos entonces lo que es la acción correctiva, que es la actividad que se realiza para eliminar las causas que originaron el problema. Es decir, por lo general, ante una no conformidad aplicamos inmediatamente una corrección, es decir, aplicamos aquella actividad que implica la acción inmediata para eliminar el problema detectado. Sin embargo, esta corrección solo nos permite eliminar ese problema detectado en el momento, pero no nos va a permitir eliminar en el tiempo. Allí es donde entran a actuar las que son las acciones correctivas. Entonces, estas se convierten en aquellas actividades que permiten eliminar desde la causa raíz las acciones que originaron el problema o la no conformidad. Entonces, ¿dónde podemos detectar un servicio, un producto no conforme, una no conformidad real o una no conformidad potencial? Lo podemos detectar durante la realización del proceso, al momento de la prestación del servicio al usuario, por reclamos o quejas de los usuarios causados por incumplimientos de los procesos, normativas u otros, durante actividades de revisión, de verificación o medición del proceso o servicio. Pueden derivarse de resultados que arrojen las encuestas aplicadas a los usuarios, lo que llamamos la retroalimentación del cliente. Puede derivarse de los resultados que se arrojen en la revisión por la alta dirección, en los resultados arrojados de las revisiones realizadas de cada una de las áreas de la organización. Puede derivarse de los resultados que arrojaron los organismos de acreditación. Asimismo, se pueden derivar de los resultados que arrojen las auditorías internas del sistema de gestión de calidad. Y pueden derivarse también de resultados de análisis de información de la organización. Las no conformidades deben ser registradas y ser soportadas como evidencia del auditor. Deben contener lo que es la evidencia objetiva. Deben ser revisadas con el auditado para obtener reconocimiento de la evidencia de la auditoría y la aceptación de la no conformidad. No hacemos nada si yo, por ejemplo, como auditor, detecto la posible no conformidad y no lo converso con la persona auditada. Esta no conformidad debe estar clara y ambas partes debemos estar de acuerdo. No quiere decir que solo el auditor coloque una no conformidad cuando la otra parte está de acuerdo. No, lo importante es que se quede claro por qué existe la no conformidad, que haya una evidencia objetiva y el requisito con el que se está incumpliendo la acción. Entonces debe haber la presentación de esta no conformidad debe permitir al auditado iniciar las acciones correspondientes. Por consiguiente, la no conformidad debe ser clara y exacta, y por más precisa. Debe hacerse el esfuerzo para resolver cualquier diferencia de opinión acerca de la evidencia de la auditoría y deben registrarse los puntos no resueltos. Lo que quiere decir es que no todas las no conformidades o todo lo que el auditor en su oportunidad consiga como no conforme debe ser completamente aceptado por el personal que está auditado, porque si esta persona o parte de la organización considera que sí están dando una respuesta conforme, que sí existe evidencia objetiva, pero el auditor no lo está tomando, entonces en la parte de observaciones del informe de auditoría o de la revisión del acta del cierre de auditoría deben quedar expuestas estos posibles hallazgos que no fueron resueltos. Entonces, al redactar la no conformidad es deseable que contengan 3 elementos clave. 1. La conclusión. La conclusión debe ser genérica, breve, precisa y debe ser aceptada por el auditado. Es que si la conclusión no es aceptada por el auditado, difícilmente pueda tener lo que son las acciones, lo que puede hacer una corrección inmediata y lo que pueda hacer plantearse acciones correctivas, porque posiblemente esa conclusión no le esté permitiendo a él llegar al análisis de causa. Debe tener una referencia, es decir, el requisito de la norma o manual de calidad o procedimiento o requisito aplicable o cualquier documento por el que la organización debe regirse y debe dar cumplimiento,
o por el que el sistema de gestión de calidad debe estar referido, ¿no? Referenciado. Lo que quiere decir es que hay muchas cosas que al auditor, por objetividad o subjetividad, puede que no le parezcan, que no sean claras. Sin embargo, si no hay un requisito de la norma, un requisito de los mismos procedimientos documentados por la organización, o de algunos otros a los que la organización debe darle referencia, si no hay algún requisito de esto que me lo indique, no es objeto de no conformidad. Debe tener la evidencia, es decir, debe tener la lista de hallazgos respaldados con evidencias objetivas o atestiguadas por el auditado. Por ejemplo, no podemos dejar una no conformidad al aire que me diga, que no me diga nada claro de qué fue lo que no se consiguió, o qué fue lo que se buscó y no se encontró, o qué fue lo que se encontró que no cumplía. Por ejemplo, debemos tener, se revisó los registros de condiciones ambientales de la fecha tal a la tal, las cuales ninguna contaba con revisión del supervisor, por ejemplo. Entonces ya sabemos, tenemos una evidencia clara, tenemos allí las fechas en específico y nos vamos directamente a aquella documentación que ya sabemos que incumplió, porque la documentación decía en ese momento que todas aquellas condiciones ambientales, el registro de condiciones ambientales, debían haber sido revisadas por el supervisor en su momento. Entonces las no conformidades, debemos ver la no conformidad siempre. Tenemos que verle eso el lado positivo. Las no conformidades agregan valor a la organización. No quiere decir con ello que siempre, no importa, tenemos una no conformidad y ya, o no importa que salga como no conformidad. Siempre debemos ir en búsqueda de la mejora continua de la organización y de dar el mayor cumplimiento posible a aquellas normas o requisitos legales aplicables a nuestra organización, y por supuesto de la que da respuesta a nuestro sistema de gestión de calidad. Sin embargo, una no conformidad no significa el fin para nuestro sistema de gestión, significa que eso o ese hallazgo, que hay un hallazgo allí que no estamos cumpliendo y que debemos mejorar, que debemos hacer un análisis de causa adecuado para que se establezcan las acciones para darle una respuesta adecuada a ese hallazgo en específico, y esto sea una oportunidad de mejora para la organización. No debemos ver la no conformidad en una forma negativa. El encontrar una no conformidad presenta una oportunidad de mejora a través de acciones correctivas. Entonces tenemos que como una matriz de generación de hallazgo la podemos ver de la siguiente manera. Tenemos lo que son los criterios de auditoría versus la evidencia de la auditoría. Entonces ambas me pueden generar lo que son los hallazgos de auditoría. Entonces allí tenemos lo que son los aspectos relevantes, las fortalezas, los aspectos a proyectar, las oportunidades de mejoras, las observaciones, las no conformidades, donde especificamos ciertamente lo que son los requisitos incumplidos que deben tener lo que es la evidencia más el impacto. Entonces las no conformidades pueden ir orientadas a hallazgos que evidencian fallas e impactos a los objetivos de la auditoría y al objetivo definido, hallazgos que incumplen requisitos del cliente legales o de entidad que impacten en los resultados, hallazgos repetidos durante la recolección de la información, hallazgo que genera un alto impacto para la entidad, la documentación es diferente a la que la diferencia de documentación sea diferente a la que sucede en la realidad, que el auditado no tenga conocimiento de las disposiciones documentadas aplicables, se da el caso que lo hacen de una forma y está escrita de otra. Entonces se dice que no se tendría conocimiento de las disposiciones que tienen documentadas, que existan contraindicaciones en las políticas, procedimientos, formatos y guías. Entonces la declaración de una no conformidad, tenemos el reporte de una no conformidad, es una convención reconocida usada por categorizaciones de terceras partes, ¿no? Aunque tienen complejidades, es un método relativamente simple. Cada no conformidad debe ser una idea completa, una oración que exprese la afirmación. La declaración de la no conformidad puede estar constituida por una oración o varias oraciones de acuerdo a lo requerido para dejar clara la situación. La declaración de una no conformidad debe referenciar la evidencia objetiva recolectada para soportar el reporte del incumplimiento de un requisito. No podemos caer en el punto de que digamos, es que esta no conformidad es demasiado larga, o es que las no conformidades deben ser cortas. No necesariamente. Todo depende de cuál es el hallazgo. ¿Qué estoy encontrando no conforme? ¿Contra qué requisito? Lo importante es que la no conformidad sea clara y precisa. Me diga una conclusión clara de cuál es el hallazgo, la evidencia objetiva, y por supuesto me haga referencia
al requisito que estamos incumpliendo. Entonces, los requisitos están declarados en los documentos adoptados por organización, tales como normas, manuales de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo. Los requisitos también pueden provenir de instrucciones del cliente, que lo podemos hacer mediante la aceptación del contrato, por ejemplo, u otras partes interesadas, por ejemplo, el incumplimiento de una relación contractual. Entonces tenemos un método para la redacción o la declaración de las no conformidades, que lo podemos conocer como el ABC de la no conformidad. A. Debemos declarar el requisito que se incumple y explicar cuándo corresponda, porque la evidencia objetiva representa una violación o incumplimiento del requisito. Debemos hacer referencia a la evidencia objetiva y debemos hacer referencia al número de requisito. Frases típicas utilizadas: no existe un sistema para, no existe evidencia que confirme, la cual no ha sido, y el sistema existente no provee tal información, tal, lo cual está referido en el requisito tal, de la norma tal. Entonces, son frases muy típicas que podemos utilizar en la redacción de no conformidades. Tenemos la clasificación de la no conformidad según el hallazgo. Pueden ser no conformidades mayores. Son aquellas que representan la total ausencia o falla de elementos como son los requisitos, cláusulas del sistema de gestión, o resultan en no conformidad de productos o servicios suministrados a los clientes. Una no conformidad mayor puede ser incumplimiento de un requisito de alto riesgo o de una agrupación de múltiples no conformidades menores. Es decir, por lo general, en una organización siempre debemos revisar nuestras acciones correctivas, o sea, todas las no conformidades que se han generado, porque si yo tengo no conformidades menores, pero la misma me han reincidido en 2 o 3 oportunidades, ya esto es una no conformidad mayor, porque tengo que analizar o tengo que concluir que las acciones correctivas que he implementado para las mismas no me han permitido que esta no sea reiterativa en el futuro, lo que me la convierte en una no conformidad mayor. Y las no conformidades menores son aquellas que no representan la total ausencia o falla de elementos, requisitos o cláusulas del sistema de gestión, o no resultan directamente en no conformidades de productos y servicios suministrados a los clientes. Las no conformidades menores pueden representar problemas bajos, pueden que no impacten al cliente. Una no conformidad menor puede ser, por ejemplo, un error en la documentación, lapsos durante los cuales ciertos requisitos no se implementen. Ejemplo, entonces vamos finalmente a exponer un ejemplo de lo que es una evidencia de lo que sería más o menos la redacción de una no conformidad. Tenemos: se evidencia un incumplimiento de lo descrito en el instructivo IGT-01, instructivo de condiciones ambientales, debido a que el mismo señala que todos los registros físicos deben contar con la firma del jefe de metrología. Sin embargo, durante la inspección al área de metrología se encontró que el registro de condiciones ambientales en físico no cuenta con firma de la persona que supervisa, que es el jefe de metrología, teniendo entre ellos los registros relacionados a la semana 1, 2 y 3 del mes de julio del año 2019, y no se evidencia en registro del reporte de condiciones ambientales, que es el formato FGT-11, desde el mes de julio. Entonces podemos ver en rasgos generales que tiene una conclusión precisa, me indica claramente la evidencia objetiva. Directamente nos vamos a ir a los registros de la semana 1, 2 y 3 del mes de julio del año 2019, asimismo como para los reportes de condiciones ambientales del mes de julio del año mencionado. Tenemos los requisitos que estamos incumpliendo. ¿Cuál? Esto está señalado en el mismo instructivo que tiene documentado la organización, que es el instructivo de condiciones ambientales. Entonces, claramente podemos ver que hay una conclusión, hay una evidencia objetiva y tenemos el requisito del incumplimiento. Entonces, así sencillamente podemos nosotros redactar una no conformidad. Podemos analizar las no conformidades que nos presenten en nuestro informe de auditoría, porque si las no conformidades no presentan la información necesaria para nosotros poder hacer nuestras acciones, nuestra corrección y nuestras acciones correctivas, entonces debemos hacer una observación a ese informe de auditoría, porque la misma debe estar bien clara, bien precisa, para que ésta se convierta en una acción positiva para la organización y vaya en pro de la mejora continua. Esto fue todo lo que les quería aportar en cuanto a lo que es las no conformidades y acciones correctivas. Espero les sirva de mucho
Y no se pierdan los siguientes videos que voy a estar subiendo, porque vamos a estar hablando un poco sobre la ISO 9001, la ISO 17025, un aspecto clave de la misma, que es el aseguramiento de la validez de los resultados, lo voy a explicar con buen detalle, y otras acciones de mejora continua y un poco hasta inclusive del Lean Manufacturing. Esto fue todo por hoy, muchas gracias.